Buenas noches a todos, otro jueves que volvemos a encontrarnos. En el libro de Lucas, en el capítulo 11 nos relata que como resultado de la persecución que se había originado en la época que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, se forman como colonias, principalmente en tres lugares. Fenicia es la costa mediterránea, por ejemplo Jope, que Pedro dice que pasó confirmando a las iglesias. Sin embargo, cita un solo lugar donde estuvo, pero debía haber más de uno. El otro era Chipre, que es una isla, y el otro lugar es Antioquía de Siria. O sea, subiendo por lo que es la costa mediterránea, arriba de todo, hay un lugar que se llamaba Antioquía, en honor a Antíoco. Había dos lugares que se llamaban Antioquía. Uno que estaba cerca de Damasco, que es la capital de Siria, y el otro que se llamaba Antioquía de Pisidia. En esta Antioquía de Siria estaban agrupados gran cantidad de cristianos, la mayoría judíos, que habían huido de la época en que Pablo había empezado a perseguir a la iglesia. Pero después Pablo se integra, lo van a buscar a Tarso, se suma al trabajo de la iglesia, colabora con la iglesia de Jerusalén que la estaba pasando mal, y unos años después se encuentra trabajando en Antioquía de Siria, junto con Bernabé y otros hermanos. Bueno, para tener un resumen de las ubicaciones, vamos a pensar en lo siguiente. Para llegar a Jerusalén de la costa mediterránea, se entraba por Cesarea. Había muchos lugares que se llamaban Cesarea. Este era el que estaba cerca de la costa mediterránea y por el cual se accedía a Jerusalén. Más arriba estaba Jope, Tiro, Sidón, Jope, donde Pedro ve la visión del lienzo y al poco tiempo llegan a visitarlo de parte de un centurión para que les hable la palabra, lo que da a pie que se hable en Jerusalén de que los gentiles empiezan a convertirse. Y después, al norte de todo, estaba Antioquía de Siria, y cruzando, saliendo al mar, estaba la isla de Chipre. Se encontraban en ese lugar unos varones de Cirene. Cirene está cerca de Libia, en África. Dice que la mano del Señor, Hechos 11:21, estaba con ellos. Y se convertían muchas personas, muchos griegos. Para determinada época estaban en Antioquía profetas y maestros. No es poca cosa hablar de profetas hebreos y maestros que enseñen la palabra y que sean hebreos aparte. Porque los gentiles son novatos, los que son conocedores son los hebreos. Con el tiempo, la mayoría de los hebreos, por razones de tiempo, de que mueren, que fallecen, van a prácticamente desaparecer de la zona de Antioquía y van a quedar personas que ya son gentiles. Hay cartas escritas que no son del canon y que son muy instructivas, pero se nota que la forma de hablar no era la misma. Así que cuando los hermanos hebreos empezaron a no estar más, eso se sintió muchísimo en la iglesia. Dice que estaba Bernabé, el hijo de Consolación, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, hablábamos de Cirene antes, Libia, ministrando estos al Señor y ayunando, o sea, había oración, había ayuno, había servicio, había enseñanza. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, algo muy importante en una oración que requería una fuerte guía, y orado, les impusieron las manos a Bernabé y a Saulo y los despidieron. Bueno, nosotros hablamos del primer viaje misionero. En realidad perdemos el dato de dónde fue hecho este primer viaje. Este viaje fue hecho a Galacia. De ahí sale la carta de los Gálatas. La zona que involucra la provincia de Galacia, si es un lugar vasto, está formado por ciudades que tienen sus capitales y que son integradas por distintos tipos de personas. Estaba Iconio, que es la capital de Licaonia, y una cantidad de ciudades que lo rodeaban, como podía ser Perge, Listra, donde Pablo fue apedreado, y Antioquía de Pisidia, que ahora vamos a ver qué importante que fue. Cuando hablamos de la carta a los Gálatas, estamos hablando de casi todos los lugares del primer viaje misionero. Dice en Hechos capítulo 13 que ellos descendieron de Antioquía y que por ser de la zona de Siria se la llamaba Antioquía de Siria. De ahí fueron hasta una ciudad llamada Seleucia y de ahí navegaron hasta Chipre, que es una isla. Llegaron ahí hasta Salamina y anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas. El primer lugar donde ellos paran es una sinagoga. Ahora, yo me pregunto, los judíos van viajando y no van a parar en un hotel donde nadie los conoce, porque para empezar nadie les iba a entender nada sobre Dios si las personas eran absolutamente paganas. Entonces la presencia de sinagogas era vital, porque era poder hablar con alguien que te entendía. Dice que llevaron a Juan Marcos por ayudante. Y en el otro extremo de la isla de Chipre había un puerto que era el de Pafos. Ahí
había autoridades que quieren escuchar a Pablo, pero un hombre se puso el nombre jactante de que soy el hijo de Jesús, Bar Jesús, que era una especie de mago, se lo conocía como Elimas, engañaba a las autoridades y no dejaba que Pablo predicara el Evangelio. Pablo profiere un castigo, una maldición, diciendo que se va a quedar ciego temporalmente, y eso hace que la autoridad del lugar considere de que la palabra que Pablo decía era cierta y escucha el mensaje del Evangelio. ¿Cómo se hacía en aquella época para hablar del mensaje de Jesús? Si lo hablabas a una persona que no era judía, tenía sus dioses, no te iba a entender nada. Tenías que dar alguna referencia, por ahí algún milagro para llamar la atención. Pero si hablabas entre judíos, ibas a hablar de la promesa que Dios había dado de dar un líder posterior después de Moisés, que iba a ser el salvador de su pueblo, por eso se llamaba Jesús, y que Dios ya estaba otorgando perdón de pecados por la fe en Cristo, dado que lo había puesto en sacrificio y en rescate por muchos. Es sorprendente que, por ejemplo, en ninguno de estos mensajes se habla de cómo había nacido Jesús, o sea que nació de María. Bastaba saber que era enviado por Dios. Bastaba saber que era descendiente de David, era lo más importante. Y bastaba saber que Dios estaba cumpliendo las promesas fieles a David, que eran la de haber resucitado a Cristo y haberlo puesto por juez de vivos y muertos. Salen de Pafos, tienen que tomar un barco, y se van para la costa, para Perge, en la provincia de Panfilia. Juan Marcos se arrepiente y si quiere volver, no se siente seguro, lo deja. Y ellos de Perge pasan a una ciudad central, que está un poco más lejos de la costa, que se llamaba también Antioquía de Pisidia, y que estaba apuntando para Galacia, o sea, para la zona de Galacia. Pertenecía a Galacia. Entonces, si eso pertenecía a Galacia, las palabras que Pablo dijo ahí, se las dijo a los Gálatas. Nosotros no nos damos cuenta hasta que no miramos el mapa. ¿Dónde van a parar? A una sinagoga donde los pueden entender. ¿Qué hacen? Van un sabbat. Se sientan, esperan el turno que les diga que pueden hablar y hablan. ¿Y de qué empiezan hablando? De que Dios escogió a Israel con un propósito para sacar de Israel un líder que era descendiente de David, a quien las autoridades de Jerusalén, ignorando las escrituras, mandaron condenar delante de Pilato. Pero Dios lo resucita, conforme a la promesa de que su santo no vería corrupción, y les dice, sabed hermanos que Jesús se os anuncia perdón de pecado, porque era el Salvador que Dios había prometido desde las épocas de Moisés. Dice la Biblia que muchísima gente creyó, tanto los judíos como los que no eran judíos y se reunían a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de gente que escuchó la palabra, muchos de los entendidos eran gentiles. Por más que ellos no eran judíos de nacimiento, conocían muy bien las escrituras, se los consideraba prosélitos. Según la traducción de la Septuaginta, de la versión griega del Antiguo Testamento, un prosélito es un extranjero que vive entre el pueblo judío y al que no hay que molestarlo. Según la definición que aparece después en el Nuevo Testamento, parecería ser un seguidor, alguien que se lo buscó para convertirlo en judío, pero sigue siendo un prosélito. En la segunda reunión, los judíos endurecen su corazón, no quieren saber nada de todo esto, empiezan a calentarle la cabeza a la gente, empieza a ser todo un trabajo de detracción, de hablar mal, pero los gentiles sí escuchan. Y entonces Pablo sacude el polvo de sus sandalias y dice que bueno, que se va a ir a los gentiles, que ellos sí lo van a escuchar. Pero en la próxima reunión instigaron a mujeres piadosas, gente distinguida del lugar, y entonces no pudieron hablar. La cosa que los expulsaron de los límites de Antioquía de Pisidia y fueron a parar a Iconio. Iconio es la capital de Licaonia, una ciudad muy grande, un pueblo muy grande, también ubicado en Galacia. Una nota importante, los discípulos estaban gozosos. Habían recibido el mensaje de que la salvación era para ellos y estaban gozosos. Además eran beneficiarios de nada más y nada menos que el del Salvador de Israel. ¿Dónde van Pablo y Bernabé cuando entran en Iconio? A una sinagoga. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos, o sea, personas que no eran judías, que no estaban circuncidadas, pero que conocían muchísimo de las escrituras. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron el ánimo de los gentiles contra los hermanos. Por lo tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen milagros. Iconio fue un lugar de milagros. Y la gente de la ciudad, o sea de Iconio, estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles.
Fijémonos una cosa, llama apóstoles a Pablo y a Bernabé. Que nosotros sepamos, Bernabé no es contado entre los 12 apóstoles. Por lo tanto, la palabra apóstol no es la que nosotros usamos para hablar de los 12, sino de personas enviadas o encomendadas. Entonces esa discusión de que si sigue habiendo apóstoles o no sigue habiendo apóstoles, si el apostolado es un puesto en la iglesia o no lo es, no tiene sentido. Un apóstol es una persona que ha sido comisionada. Y si te encuentran comisionado en el lugar, sos un apóstol. Y Bernabé en ese momento era un apóstol. Sin embargo, no estaba entre los 12. ¿En qué quedamos? ¿Era o no era? Apóstol es una persona comisionada, no importa dónde se encuentre. Silas también fue tratado como apóstol, y no lo era. O no lo era a la manera de los 12. Los 12 se llaman apóstoles porque antes fueron comisionados para salir a predicar. Entonces, si los iba a enviar, tal cual dice la Escritura, los iba a apostoleo, entonces eran apóstoles. En un momento en Iconio se lanzan a apedrearlos, junto con las autoridades locales. Entonces salieron de una manera un poco rápida, dice, huyeron a Listra y Derbe. Listra y Derbe también pertenecen al sur de Galacia. De Listra es originario Timoteo, donde en el segundo viaje Pablo va a pasarlo a buscar para que lo acompañe. Y se fueron a todas las ciudades circunvecinas para predicar el Evangelio. ¿Cuántas ciudades vieron en total? Había un hombre sentado en la zona de Listra, imposibilitado de los pies. Pablo hace un milagro en el nombre del Señor Jesús, se levanta sobre los pies, pero la gente de Listra, que hablaba un lenguaje también extraño, local, lengua licaónica, cree que estos son dioses, y eso exacerba a Pablo y lo hace enojar. Se rompen las... Imagínense un judío rompiéndose la ropa en medio de los gentiles para demostrar que están equivocados. Está loco. ¿Cómo va a romper la ropa? Y eso hace que la gente se enoje. ¿Cómo se arma el lío en Listra? Bueno, era fácil. Una parte de Galacia donde se había predicado era Antioquía de Pisidia. Y otra parte era en Iconio. En los dos lugares había habido judíos que estaban en contra. Se juntaron, se frotaron la mano y dijeron, esta es la nuestra. Apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron medio muerto. Los discípulos llevan a Pablo y a Bernabé a Derbe, una zona cercana a Listra. Y allí dice que hicieron muchos discípulos. Después muy valientemente volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, o sea, donde estaban todos los enemigos. Confirmaron los ánimos de los discípulos, le exhortaron a que permaneciesen en la fe, o sea, en los que habían creído, mayormente gentiles. Les explicaron que era necesario que sufrieran mucho para predicar el Evangelio, o sea, que lo que le estaba pasando no era normal, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ahora bien, nosotros podríamos pensar que constituir ancianos es una delegación de autoridad, cuando más bien son referentes respetables. Oraron, los nombraron presbíteros, los encomendaron al Señor a quien había creído, y luego pasaron por Pisidia, y después vinieron a Panfilia, acuérdese de Perge de Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, o sea, no a la Antioquía de Pisidia, sino a la Antioquía original, de donde ellos habían salido. Y bueno, después parten y van a Antioquía y dicen qué contentos que estamos, cuántos creyeron, y se lo cuentan a toda la congregación, y toda la congregación está contenta. Pasa el tiempo, y Pablo se ve impulsado a enviar una carta que se llama la Carta a los Gálatas, y que es esta zona, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y las zonas aledañas. Y por eso vamos a leer lo que dice en el capítulo 1 de la Carta a los Gálatas. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, o sea, muestra sus credenciales, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, ¿dónde estaban? Estaban en Antioquía de Siria, donde estaban reunidos con Bernabé, a las iglesias de Galacia. ¿Por qué las iglesias? Cuando habíamos visto el viaje, cómo se armó, había empezado por una zona que se llama Perge, en la provincia de Panfilia, por otra zona que se llama Antioquía de Pisidia, por otra zona que se llamaba Iconio, por otra zona que se llamaba Listra, por Derbe y ciudades circunvecinas. Y en todas ellas Pablo había podido pasar, nombrar referentes, presbíteros, personas mayores, y dejar más o menos las cosas ordenadas. Y todos pensamos que cuando uno ordena bien una iglesia y nombra gente que se supone que es capaz y que todos deben estar sujetos a ello, todo va a andar bien. Entonces dice acá que
saluda a las iglesias de Galacia. Un saludo, gracia y paz sean a vosotros del Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto es importante ver. Primero, no se saluda en nombre del Espíritu Santo. Se saluda en nombre de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, a quien el Padre envió, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. O sea, Él es la ofrenda, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria, o sea, a quien le rinden tributo por haber hecho todo esto, por los siglos de los siglos. Amén. Y dice después lo más difícil de aceptar: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, no le está explicando esto a los judíos rebeldes, se lo está explicando a aquellos que había reconocido como líderes, que los consideraba como personas que estaban alegres, pero que de pronto, después de un poquito tiempo, muy rapidito, alguien le trató de quitar los elementos de alegría que habían recibido. Le dice que si a uno de nosotros le predica un evangelio, ya sea un ángel, sea maldito, un anatema. Entonces dice: los hago saber, capítulo 1, versículo 11, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino que lo recibió de Cristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ahora, eso quiere decir que todos se habían enterado que Pablo era un perseguidor de la iglesia, que todos se habían enterado quién eran los apóstoles. Y dice que él aventajaba mucho a los compañeros de la nación, que era muy celoso, donde menciona cómo encuentra y recibe al Señor Jesús, que de ahí se va a Arabia, que después vuelve a Damasco, que pasa por Jerusalén 15 días y lo saluda a Pedro, que después de 14 años, muchísimo tiempo, va con un tal Tito a Jerusalén. No era el concilio de Jerusalén, era otra reunión donde se reúne con los apóstoles y le dan la diestra en signo de aprobación de su predicación, y Tito es muy bien tratado a pesar de que no era judío de origen. ¿De dónde sale Tito? Tito era cretense de origen, pero Tito no fue ganado en las predicaciones de Antioquía. Probablemente Tito era uno de los prosélitos en la época de Pentecostés, que también había recibido el Espíritu Santo, lo cual garantizaba que conocía las Escrituras, que el Espíritu del Señor había estado sobre él con poder para dar testimonio de la palabra, que estuvo mucho tiempo junto con Pablo y con Bernabé en Antioquía, y que no era un neófito, sino que era un hombre que tenía conocimiento de las Escrituras, se convierte al ver lo que sucede en Pentecostés, recibe el Espíritu Santo con poder. Sin embargo, no formó parte del viaje misionero a Galacia, o sea, el primer viaje misionero. Ahora, ustedes se dan cuenta que si el hecho de haber nombrado autoridades locales, en realidad no dice autoridades, nombraron presbíteros, referentes, gente mayor, no voy a poner un pibe, voy a poner gente mayor, para que se haga cargo de todo, y todo tendría que estar bien, y todos tendrían una formación de escuela bíblica, y no va a ser que en unos años resulta ser que todos están confundidos y que no entienden que Cristo es todo lo que necesitan. La carta a los Gálatas va a hablar de que la promesa de Dios en cuanto a la salvación es por fe, tal cual fue con Abraham, y que todos los que creen a la manera de Abraham son hijos de Abraham, en el sentido que son herederos de esta promesa del Salvador, que todo aquel que en él creyere sería perdonado de sus pecados. Les explica que la necesidad de que hubiera una ley para cumplir tenía que ver con mostrar el verdadero estado del hombre delante de Dios y guiarlo a la necesidad de que Cristo apareciera para salvarlos, habiéndose entregado una vez por todos para expiar los pecados de los hombres. La presión fuerte que cambiaba el sentido del Evangelio entre los Gálatas era meter por la fuerza la idea de circuncidarse, cosa que hasta ese momento no era obligación. Por ejemplo, todos los prosélitos que estaban en ese lugar y que escuchaban la palabra de Dios no habían sido obligados a circuncidarse, pero de pronto, para tomar un lugar tan importante entre los herederos de la gracia, parecía que sí. Aparece en Gálatas 5 la célebre frase: otra vez os testifico, capítulo 5, versículo 3, a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Ahora, si fuera por esto, había un montón de circuncidados. ¿Qué amenaza podía implicar? La verdad es que una persona circuncidada para el cumplimiento
quedaba cautivo de todas las otras acciones que lo obligaban. El estar circuncidado no le inhibía de recibir a Cristo. El problema es si alguno quería agregar a la gracia de Cristo el tener que ser circuncidado para tener un lugar delante de Dios. Y entonces dice esta frase muy famosa: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Bueno, esta es una traducción inexacta. La palabra que se usa para desligasteis es catargeo. Catargeo quiere decir parar totalmente, inutilizar. Se usa la palabra desligar porque en el caso de que el hombre muere, la mujer queda libre, entonces dice se desliga. Cesan las obligaciones. Hacer que algo quede inútil o sin efecto. Podríamos decir quedan sin efecto de Cristo los que por la ley se justifican. Cuando dice de la gracia habéis caído, la palabra para caído es ekpipto y significa algo que falla afuera o cae afuera. En modo figurado, perderse o extraviarse. O sea, de la gracia os habéis extraviado. El pasaje implica que para andar en la gracia tengo que estar bajo los efectos de Cristo. Pablo escribe medio enojado, diciendo que nadie lo moleste de acá en adelante. En el sentido, no tengo que volver a explicar lo mismo. Y que cada uno viva en la libertad que Cristo lo llamó.